Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de Bachillerato Policial. Sean bienvenidos a nuestra asignatura de Prevención del Delito y Primeros Auxilios. El día de hoy estaremos mostrando lo que son algunas dudas y resolviéndolas a su vez con relación a esta unidad 3. Como bien, repasamos en cada unidad lo que se tiene que realizar. Al llegar aquí a la unidad 3, que lleva como título Las nuevas visiones sobre el mundo, recuerda que es importante abrir todos los archivos y contestar los cuestionarios que vienen dentro de ellos. Al igual, estas actividades que vienen en sombreado negro, que son H5P, y ir abriendo también cada subtema y contestando los cuestionarios. Este es nuestro proyecto de la unidad 3 correspondiente, sin antes también recomendarles que es de suma importancia realizar este tema, que es que tanto aprendí de la unidad, que es prácticamente el examen de la unidad, es el examen final. Cabe mencionar y recalcar que a pesar de que tú hagas tus actividades de H5P, hagas tu proyecto, participes en los foros, si no tienes esta actividad que es la actividad final, tu examen final por unidad, no estarías aprobando la asignatura. Entonces, se te recomienda que también contestes este examen final, que lleva como nombre "¿Qué tanto aprendí de la unidad?". Y bien, vámonos a lo más importante, que es el proyecto de la unidad. Y bueno, en este proyecto, el propósito y la meta del plan es la prevención del delito a nivel familiar. Y pues el propósito consiste en definir claramente cuál es la meta que queremos alcanzar con este plan de prevención, e implica enunciar el objetivo tomando en cuenta para qué nos va a servir y debe ser consistente con lo que se espera en materia de prevención del delito. Por ejemplo, un propósito podría ser definir qué cambios en el espacio físico del hogar y en los hábitos y costumbres de la familia se tienen que implementar para mejorar la seguridad y prevenir en la medida de lo posible que algún miembro de la familia sea víctima de un delito. Tenemos como opción B las metas específicas, el cual implica definir cuáles son los resultados que esperamos obtener, es decir, tener claro a dónde queremos llegar. Por ejemplo, con este plan de prevención del delito se espera lograr las siguientes metas. Como meta número 1, incrementar la iluminación en el exterior de la vivienda. Meta número 3, ubicar el efectivo y bienes de valor en espacios adecuados para prevenir su sustracción en caso de que ocurra un robo a casa habitación. Tenemos la meta 4, confirmar que el 100% de los miembros del hogar conozcan los números de emergencia y el protocolo para llamar al 911 en caso de emergencia. Como punto número 2 tenemos lo que son las fases del plan familiar de prevención del delito, en lo cual vas a describir los pasos o etapas que tienen que desarrollarse para que el plan se pueda implementar. Como punto número 3 tenemos lo que son las tareas, actividades y responsables, en el cual vas a elaborar un diagrama de Gantt para describir los siguientes elementos. Y vienen diferentes incisos. Uno de ellos es tareas y actividades, el tiempo, los recursos, el responsable. Y punto número 4, el protocolo ante 3 escenarios hipotéticos. Debes de describir 3 situaciones de riesgo o eventos vinculados con algún tipo de delito que pueden llegar a ocurrir. Por ejemplo, se encuentra la puerta de la casa abierta de par en par. Al salir de vacaciones, la familia publicó en redes sociales su ausencia, etcétera. Gran error. Para cada situación describe qué fue lo que ocurrió, dónde ocurrió, quiénes están involucrados y qué fue lo que hicieron. Luego analiza las acciones que los involucrados llevaron a cabo e indica si se trata de una buena práctica en hábitos y rutinas para prevenir el delito o si se trata de una conducta o comportamiento de riesgo y por qué. Entonces, aquí nos dejan lo que es la plantilla de la unidad, la cual tienes que dar clic y descargar. Es un documento en Word que tienes que abrir, y también en lo que es la rúbrica. Recuerda que vienen sombreados en letras rojas, y con estos dos documentos vamos a ir resolviendo las dudas, al igual que este video tutorial te va a ayudar. Entonces, abrimos lo que es nuestra plantilla, que prácticamente es el documento donde vamos a trabajar, o bien, como lo llamamos, el machote de nuestro formato de documento que viene en Word. Y bueno, al igual que en tu proyecto de la unidad 1 y 2, tienes que poner lo que es el nombre del estudiante, la asignatura y la fecha.
Posteriormente, bueno, vamos a ir recortando, vamos a ir quitando lo que viene en letras negras y vamos a hacer caso a lo que nos están pidiendo. Tenemos aquí el propósito. El propósito consiste en definir claramente cuál es la meta que quieres alcanzar con este plan de prevención. Para ello, enuncia el objetivo y explica para qué se va a servir o para qué te va a servir a lograrlo. Tenemos lo que son las metas específicas y las metas específicas consisten en definir los resultados que esperas obtener. Bueno, entonces, ya que tenemos más o menos lo que vamos a realizar, es importante que revises la rúbrica del proyecto de la unidad 3, en el cual, para juntar 3 puntos, nos pide el propósito expresa claramente la meta que se quiere alcanzar con el plan y esta es congruente con lo que se espera en materia de prevención del delito. Permite saber los resultados que se esperan obtener y para qué va a servir, además de que es viable, es decir, posible de lograr considerando las restricciones de tiempo y medios y recursos que se tienen disponible. Al realizar esta primera actividad son 3 puntos, al contestar lo que son las metas son 3 puntos, lo cual se cumple a cabalidad, que se incluyen 10 metas específicas, son 5 metas que se refieren a cambios en el espacio físico del lugar y 5 metas que hacen a referencia a cambios en hábitos, costumbres y acciones de miembros de la familia. Las 10 metas son viables y susceptibles de cuantificarse. Tenemos también otros 3 puntos, los cuales son las fases o los pasos del plan, el cual se cumple a cabalidad lo siguiente. Se describen detalladamente los pasos o etapas para implementar el plan de prevención. Los pasos son consistentes y coherentes con el propósito y metas que se tienen previstos. Es decir, al seguir estos pasos es seguro que se logren las metas planteadas. Tenemos otros 3 puntos en el cual vas a resolver lo que son las tareas, actividades responsables y el diagrama de Gantt. Incluye una descripción detallada de las actividades que se tienen que desarrollar, los plazos de entrega para completar cada actividad y estos toman en cuenta las restricciones de tiempo que impone la asignatura, los recursos necesarios para realizar una actividad o tarea, considerando de tipo humano y los económicos. Los responsables, las personas encargadas de realizar las tareas y actividades, se sabe quién es el encargado de ejecutar las actividades y el diagrama de Gantt recupera de manera abreviada las actividades, los tiempos y los responsables y ofrece un panorama completo del plan de prevención. Tenemos también lo que son nuestros últimos 3 puntos, que es el protocolo ante 3 escenarios hipotéticos. Recuerda, 3 escenarios hipotéticos se refiere que debes de imaginar qué pasaría en un escenario A, eso lo tienes que inventar, en un escenario B y en un escenario C. Hipotético se refiere a que tú lo inventes, que tú lo imagines y lo plasmes en este documento. Debes de describir 3 escenarios indicando qué fue lo que ocurrió, dónde ocurrió, quiénes están involucrados y qué fue lo que hicieron. Indica de manera acertada si las acciones que los involucrados llevaron a cabo son buenas prácticas de prevención del delito o conducta de riesgo y por qué, y explica detalladamente y acertadamente qué se debería haber hecho ante una situación como la que describes en cada escenario para prevenir ser víctima de un delito. En total son 12 puntos. Es importante que cheques esta rúbrica de evaluación a la par con este video tutorial y también que vayas apoyándote en lo que es nuestra plantilla de la unidad 3. Entonces tenemos un ejemplo. Vamos a abrir el documento siguiente. Y bien, ya están nuestros datos. El primero es el propósito. Entonces, el propósito, bueno, en este es como un breve, podríamos manejarlo como un documento que tiene a lo mejor errores, un documento que te puede servir para apoyarte. En este ejemplo, es sin duda una de las herramientas para la prevención del delito, es el fomentar en el hogar valores sociales, la buena conducta. En el ámbito familiar, los padres desempeñan un papel indispensable en la prevención del delito. Los esfuerzos para prevenir el delito han demostrado que la solución del creciente aumento del crimen no depende de fórmulas tradicionales, sino de la formación que se les pueda brindar a las personas desde su infancia. Entonces, aquí ya estoy plasmando lo que es mi opinión con relación al propósito. Y aquí en este documento es lo que nos están pidiendo.
Después, la meta específica. Aquí tenemos en letras negritas qué son las metas específicas, es decir, nos está llevando de la mano qué es lo que tienes que plasmar. Y bien, aquí dice, las metas específicas consisten en definir los resultados que esperas obtener o dónde quieres llegar. Las metas deben de ser viables, es decir, susceptibles de lograrse y se deben poder cuantificar. 5 de estas metas deben estar vinculadas con cambios en el espacio físico del hogar y 5 con hábitos, costumbres y acciones de los miembros de la familia. Entonces ponemos aquí metas específicas y aquí pongo un par de metas específicas que es establecer vínculos afectivos fuertes que proporcionan seguridad y estabilidad. Otro es enseñar y poner en marcha mecanismos que permitan la resolución de conflictos en la familia sin tener que llegar a su ruptura. Una más es formulación de un plan oficial de acción por parte de los tratamientos representativos. Tú te puedes apoyar o buscar en páginas web o en enciclopedias o según tu experiencia para contestar este segundo cuestionamiento que nos están solicitando en nuestra actividad. Y bien, ahora vamos a lo que es nuestro siguiente, que es número 3, que tienes que describir los siguientes elementos: las tareas, las actividades y responsables. Entonces, este es nuestra plantilla y en el siguiente muestro el ejemplo. Una sería la fase de acumulación de tensiones, otra la explosión, que son agresiones físicas, graves, insultos, laceraciones, forzar actos sexuales, etc. Luna de miel, sentimientos de culpa, arrepentimiento por las agresiones, promesas de no volverlo a hacer, manipulación, perdón, etc. Entonces regresamos a lo que es nuestra plantilla. Y ahora sí, bien, vamos a lo que es el punto 3. ¿Cuáles son las tareas y actividades? Entonces, aquí yo desarrollo que fomentar la igualdad sustantiva entre los géneros y entre todas las personas de la familia y construir espacios donde el rescate de la tolerancia, el respeto a la dignidad y a las diferencias entre congéneres sean la base de las relaciones interpersonales y sociales. Entonces aquí prácticamente me desplayo y empiezo a dar mi opinión con relación a las tareas y actividades. Aquí pongo un tiempo de 5 semanas como máximo, que es lo que va a durar el curso. Pongo los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Pues los miembros de la familia. Voy a poner el equipo de cómputo tal vez para trabajar en el proyecto. ¿Qué más necesitas? Libros, enciclopedias, internet. ¿Quién es el responsable? Pues tú como estudiante de la asignatura. Y este es el diagrama de Gantt. Para hacer el diagrama de Gantt, te recomiendo uses Excel para poder hacer este diagrama. Puedes usar las herramientas que vienen en Excel para poner los colores, para ir realizando columnas. En este caso, en el número 1 pongo prevención del delito familiar, que es nuestro tema. En la columna número 2C pongo lo que es el mes de junio y me salto una columna para posterior poner julio. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque este proyecto va asociado a que tú lo realices y que tengas como meta hasta llegar al proyecto de la unidad 8. Entonces, aquí yo pongo este diagrama de Gantt. ¿Cuándo empezaste tú con esta asignatura? En este caso, pongo un ejemplo. Pongo aquí en la primera columna el proyecto 4, el proyecto 5, 6, 7 y 8, porque es lo que vas a realizar y se supone que este proyecto lo tienes que estructurar o este plan familiar de prevención al delito lo tienes que realizar hasta terminar nuestro proyecto que es la unidad 8. Entonces, aquí voy poniendo del 5 al 11 de junio. Ahorita, obvio, ya no estamos en junio, tú estarías usando julio. Pongo que la unidad 5 la vamos a ver del 12 al 18, el proyecto 6 del 19 al 25 de junio, el proyecto 7 del 28 al 2. Obvio, tú tienes que cambiar aquí las fechas, pero este es un ejemplo para que tú te puedas apoyar y te recomiendo nuevamente, vuelvo a recalcar, usa lo que es Excel para que uses tus herramientas, para que pongas estos colores de acuerdo a tu creatividad. Tú puedes usar los que tú gustes para que le des formato y se vaya realizando lo que es este formato. Y ya posterior
en tu teclado viene un botón que se llama Imp Pants, que es impresión de pantalla. Entonces tú le tocas ese botón y llegas aquí a Word, lo pegas, igual, usas las herramientas ahora de Word, que es recortar. Obvio, esto ya está recortado, pero miren, para recortar, ya que hayas pegado tu documento de Excel aquí en Word, le das clic aquí en formato y te va a aparecer lo que es recortar. Le das clic en recortar, nuevamente recortar, y se va a aparecer aquí, se va a mostrar lo que son unas líneas, unos márgenes negros. Entonces tú le puedes ir recortando donde tú gustes, de horizontal o vertical. Tú vas modificando este documento. En este caso, pues era una hoja completa de Excel y yo únicamente fui recortando para que únicamente apareciera este pequeño cuadro, el cual es suficiente. Entonces, por ejemplo, tú le das aquí recortar y hasta ahí va a aparecer. Pero obvio, no lo quiero así porque ya estaría yo borrando lo que es. Miren, así aparecía. Vamos a hacerlo como originalmente estaba. Así más o menos te va a aparecer cuando lo pegues. Entonces, vuelvo a lo mismo, repito, te vas a formato, vas a recortar, te van a aparecer unos márgenes de color negrito, entonces únicamente te lo seleccionas, recortas, sueltas ahí el mouse y así es como sucesivamente vas acomodando, pero tienes que posicionarte dentro de estas pequeñas líneas, estos márgenes, oprimes tu mouse, lo bajas y lo vas recortando. Y así es como puedes recortar un documento en Excel. Tienes que seleccionar estas pequeñas líneas negras para que quede a tu gusto. Y así es como ya quedó. Ya después me posiciono a otro lado en Word, doy clic y ya quedó recortado. Entonces, este es el ejemplo. Tú puedes ocupar a lo mejor lo que es el mes de julio, finales de junio, todo el mes de julio en lo que vamos a terminar esta unidad 8. Ok, este es el diagrama de Gantt, no es gran ciencia, usa Excel. Aquí está el machote para que te apoyes. Usa este tema, pones aquí el mes de junio, julio, las unidades. En este caso empieza con la unidad 4, porque ahorita en la unidad 4 es donde nos están pidiendo este proyecto. Por eso empecé de la unidad 4 y no puse unidad 1, 2, 3, empecé de la 4 y simplemente fui usando como escaleritas y diferentes colores para resaltar. ¿Ok? Ahora nos vamos a lo que es el punto número 4 de nuestra plantilla, el cual es que pongas un escenario, que indiques qué ocurrió, dónde ocurrió, quiénes están involucrados, qué se debería haber hecho, cuáles son los análisis. Y el escenario 2, las mismas preguntas. Y el escenario 3. Recuerda, lo acabo de mencionar, el caso hipotético es que tú inventes 3 historias, ¿ok? Voy a poner aquí el ejemplo. Y en el escenario, en el escenario 1, se me ocurre poner: un fin de semana un esposo golpea y agrede verbalmente a su mujer al interior de su casa. Sus hijos menores de edad están involucrados ya que son testigos de la escena de este acto y al ver la injusticia tratan de calmar al padre y entre gritos, llantos y desesperación, finalmente el padre de familia logra calmarse y tiempo después hacen una reunión para llegar a un acuerdo y persuadir al hombre de que la violencia no es la forma de tratar un malentendido. Por tanto, la práctica del hombre no es una buena rutina. Sin embargo, los niños hacen lo correcto al tratar de calmar a su padre. Sin embargo, esto no quita del renglón el comportamiento de riesgo que hay de parte del hombre, considerando que al tratar de un problema de adultos, la pareja tiene que tratar sus asuntos de una manera verbal, sin llegar a los golpes y no permitir que los menores escuchen sus problemas. Tú puedes poner otro ejemplo de agresión violenta en el hogar. Esta es una de las más comunes. Entonces aquí ya, la pregunta: ¿qué ocurrió? Bueno, una agresión física a una mujer con insultos de parte de su esposo. ¿Dónde ocurrió? No es necesario que pongas la alcaldía o la dirección, pues al interior de su domicilio. ¿Quiénes están involucrados? Pues los 5 integrantes de la familia, papá, mamá y 3 hijos. ¿Cuál es el análisis de las acciones? Pues es un comportamiento de riesgo si se permite este patrón de resolver los problemas familiares.
¿Qué se debería haber hecho? Un diálogo entre los dos adultos fuera de casa para aclarar las cosas. Pero tú puedes poner aquí el escenario que a ti se te ocurra. En el otro pongo, madre soltera a cargo de su hija menor de edad de 5 años, agrede físicamente y verbal a su hija. En ocasiones le quema sus manitas por desobedecer y la deja encerrada en un cuarto de vecindad con cadenas. Refieren los vecinos que hay días que no ven a la mamá y por un hueco de la ventana se observa a la niña, llora y sin comida. Ese es mi relato y vamos a resolver los tópicos. ¿Qué son los tópicos? Son preguntas. ¿Dónde ocurrió? Y ya pongo. En una vecindad del centro histórico de la Ciudad de México. ¿Quiénes están involucrados y qué acciones llevan a cabo? La mamá, la hija, los vecinos. ¿Cuál es el análisis? La vida de la menor está en riesgo. ¿Qué se debería haber hecho? Levantar la denuncia correspondiente para que las autoridades realicen la investigación y se proceda a proteger la vida del menor, canalizar el apoyo con personal del DIF. ¿Ok? Recuerda, caso hipotético, tú tienes que inventar. Como servidor público tienes infinidad de historias y es lo que tienes que plasmar. El escenario 3, un señor de 45 años golpea a su madre de la tercera edad. Fue videograbado por un vecino guardando la evidencia, lo cual fue difundido en redes sociales, noticieros y denuncia anónima ante el MP. ¿Dónde ocurrió? En la alcaldía Azcapotzalco, CDMX. ¿Quiénes están involucrados? Hijo, madre, vecinos y autoridades. ¿Cuáles son los análisis de las acciones? Por ningún motivo está fundamentado la violencia y menos a una madre. Estos hechos deben de estar penalizados por las autoridades y resguardar la integridad física y psicológica de la mamá. ¿Qué se debería haber hecho? Denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes y preservar la seguridad de las personas vulnerables. Eso es prácticamente lo que tienes que realizar en este proyecto de la unidad. Y con eso estaríamos culminando este proyecto de la unidad 3. Entonces es muy sencillo y espero que con este video tutorial te hayas apoyado. Sin embargo, recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario, puedes mandarme mensaje en plataforma o bien a mi correo institucional. Con mucho gusto estoy al pendiente de tus dudas para resolverlas y apoyándote de lo que es la rúbrica, apoyándote de lo que es este video tutorial. Estoy seguro que vas a tener la actividad máxima y recuerda usar la plantilla de la unidad. No es necesario que tú inventes un documento en Word, sino aquí ya viene la plantilla, únicamente la vas llenando. Pero recuerda también enviarla, no dejarla en borrador, para que a la brevedad un servidor la revise y la retroalimente. Entonces continuamos al pendiente. La fecha de entrega máxima es el día 10, me parece que es 10, sí, domingo 10 de julio. Tienes hasta las 23:55 horas para subir tu actividad. En caso de tener algún contratiempo o algo que te salga de las manos, pues manda un mensaje y con mucho gusto haremos lo posible para llegar a un acuerdo y puedas subir tu actividad de manera extemporánea. Pero dado el caso, pues no es lo correcto. Trata de enviar tus actividades en tiempo y forma para que a la brevedad un servidor las evalúe y las retroalimente. Quedo al pendiente de sus actividades, les agradezco su atención y su valioso tiempo. Que tengan un excelente inicio de semana.